Queridos hermanos, sean bienvenidos. Agradecemos a Dios Padre, sediento de nosotros, por permitir un tema más para la formación permanente de líderes. En esta oportunidad se estará presentando un tema que lleva por título Utilizar el teatro en la evangelización. Tengo sed. Lo que se pretende desarrollar en este tema es cómo el teatro nos puede ser útil en la evangelización. Tengo sed. Esperamos que sea de ayuda y de abundantes frutos para el anuncio del Evangelio. Podemos partir de la esencia de la evangelización. Ella en sí misma es el anuncio, comunicación, una propagación de la buena nueva, por lo que es necesario utilizar medios de comunicación. Fijémonos pues, ahora contamos con tantos medios de comunicación y que hasta algunos sobrepasan las fronteras. Sin embargo, en este tema abordaremos una única herramienta de comunicación, como lo es el teatro. El Papa Juan Pablo II nos ha hecho una exhortación a la nueva evangelización, pero mucho cuidado. Este llamado no consiste en dar un nuevo evangelio, ni cambiar el contenido. Lo que más bien nos llama es a renovar las aptitudes, el estilo, el esfuerzo, la planificación, el método del apostolado, el lenguaje que debe ser actualizado, que sea accesible a todos, penetrante, válida y profunda al hombre de hoy. Por tanto, queridos hermanos, nuestro papel particular en la Iglesia es la evangelización y debemos estar atentos a esa exhortación que se hizo en el documento de Aparecida, numeral 173, donde se hizo énfasis en la renovación misionera de las parroquias. Se impone tanto en la evangelización de las grandes ciudades como del mundo rural y de nuestro continente, donde nos exige una imaginación y creatividad para llegar a las multitudes que anhelan el Evangelio de Jesucristo. Podemos agregar el mensaje que recibió la Madre Teresa: no me conocen, por eso no me quieren. Se plantea la creación de nuevas estructuras pastorales, puesto que muchas de ellas nacieron en otras épocas para responder a la necesidad del ámbito rural. Debido a este constante cambio que vive nuestra sociedad, creemos prudente tomar muy en serio estas exhortaciones para lograr atraer las miradas a Cristo y su sed dolorosa. Por tal motivo, en base a experiencias compartidas de algunos grupos del movimiento Tengo Sed, donde han tenido experiencias positivas con el uso del teatro, queremos incentivarles a intentar usar esta herramienta como alternativa para anunciar esa sed dolorosa de Jesús. El teatro es considerado como la forma artística más antigua de medio de expresión. La palabra proviene del vocablo griego que puede interpretarse como ver, mirar, contemplar o lugar para contemplar. Se trata de un arte que busca representar historias a una audiencia, combinando discursos, gestos, escenografías, música y sonido. Les invito a que nos quedemos con la interpretación del teatro como lugar para contemplar y lo coloquemos en paralelo con nuestro carisma. En los estatutos del movimiento Tengo Sed, en el capítulo 1, donde se nos manifiesta nuestra naturaleza y carisma, se nos expresa que, según el carisma misionero de la caridad, somos una realidad eclesial en crecimiento, abierta a todos los que quieran contemplar, experimentar, saciar y proclamar el amor sediento de Dios. Todos somos invitados, llamados y abrazados bajo el manto de este hermoso carisma. El inicio de nuestra misión parte de la contemplación.
Es el primer elemento que nos puede llevar a ser proclamadores de la sed de Dios. En definitiva, el teatro en la evangelización Tengo Sed nos puede ser de gran utilidad para proclamar el amor sediento de Dios y así llevar a otros a contemplar el grito de Jesús sediento, narrado desde diferentes escenas de la historia de la salvación, donde se expresa claramente la búsqueda de Dios a su pueblo. En la segunda carta de Timoteo nos dice: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, reprendiendo o aconsejando, siempre con paciencia y dejando una enseñanza. El teatro como forma de evangelización. La actividad teatral se remonta al siglo VI en Grecia, donde originalmente era usado para realizar cultos al dios Dionisio, el cual ha ido evolucionando de diferentes maneras y en contacto con otros medios de comunicación social ha dado vida a nuevos géneros de espectáculo, con una expresión propia dentro de los multimedia. Estos géneros nacidos del teatro tradicional poseen su originalidad y su autonomía expresiva y ofrecen casi una síntesis de cada uno de los medios de comunicación. Desde hace poco tiempo se afirma que la Iglesia, desde sus inicios, buscó el empleo del teatro para su mensaje evangélico y para la restauración interior del hombre. La historia del teatro evangelizador tiene su origen en México, en las primeras misiones de los frailes para difundir el Evangelio. No era considerado por los frailes como un medio de expresión artística, sino como un instrumento de evangelización cuyo único objetivo era la catequesis, no el entretenimiento. Los frailes entendieron que debían adaptarse a las condiciones de los nativos y a sus modos expresivos. Vieron en sus antiguos rituales que el colorido, la danza y los vestuarios eran imprescindibles para mantener el sentido religioso de cualquier ceremonia religiosa, para poder entregar el mensaje lo más acercado posible. Características del teatro. Como bien se indicó anteriormente, el teatro evangelizador es una puesta en escena de un texto bíblico, hecho de la vida o acontecimiento, donde su contexto es anunciar la buena nueva. Sin embargo, hay que destacar ciertos puntos de interés. Se realiza en vivo y frente a un público, es decir, en un presente que es recreado. El público puede actuar de forma pasiva o activa, es decir, teniendo algún tipo de protagonismo en la puesta en escena. Los personajes que participan en el teatro toman el papel de diferentes personajes y son entrenados para desarrollar el papel. Antes era común que utilizaran máscaras que simularan las cualidades o el carácter de cada personaje. Ahora, la escenografía y los atuendos sorprendentes acompañan la representación. Se puede realizar en un local o en otros tipos de ambientes. Elementos del teatro. El teatro necesita una serie de elementos para poder realizarse. Si bien existen muchos recursos, sin embargo, a continuación vamos a detallar los más importantes, es decir, a aquellos que sin su presencia el teatro no tendría sentido. El libreto se refiere al diálogo que mantienen los personajes que se presentarán en el escenario. La conducción hace referencia a la persona responsable de la puesta en escena, quien dirigirá a los actores para que éstos representen a los diferentes personajes. Los actores son las personas que encarnarán a los personajes y desarrollarán la obra sobre el escenario. El tiempo es el contexto histórico, social y político
en el que se desarrolla la ficción. Vestuario es la indumentaria que utilizarán los actores para fingir ser como un personaje determinado. Decorado y utilería, elementos u objetos escenográficos que simulan un espacio y tiempo. Un escenario es el lugar físico donde se transcurre la acción. Es importante ver la obra teatral como un instrumento de evangelización, cuyo único objetivo es el anuncio de la buena nueva. No es un entretenimiento ni un espectáculo. Es donde podemos integrar las artes visuales, el arte dramático, la danza y la música, sin perder de vista el centro, que es Dios. No son los actores ni son los talentos humanos. Toda la representación y las obras deben ser movidas por el Espíritu Santo y tiene que haber una conciencia que lo que se hace es para agradar a Dios y transmitir su mensaje de amor a los demás. A continuación le presentaremos algunos tipos de teatros más usados en la evangelización. Teatro guiñol o también conocido como títeres. Este recurso puede ser utilizado para llamar la atención, en especial de los más chicos. Sin embargo, por ser colorido, puede ser presentado a cualquier público. Son basados en la representación de historias con títeres, marionetas o muñecos de guante o varilla, con un mini escenario que ayude a montar las obras y que también sirve para cambiar los decorados y ocultar a los actores que manejan a los personajes. Podemos realizar algunas adaptaciones en nuestra evangelización Tengo Sed. Puede ser utilizado para narrar historias de la Madre Teresa y o santos relacionados a la familia misionera de la caridad, como por ejemplo Santa Teresita, o algunas historias bíblicas, como la de la mujer samaritana, de manera de ser presentados de una manera divertida y didáctica. Puede ser muy atractivo este tipo de teatro, ya que el público puede interactuar y convertirse en un público activo. Teatro en silencio, conocido en algunos lugares como mimos. Son representaciones de historias o narraciones mediante el lenguaje gestual, acompañados de movimientos corporales. Pudiera resultar un tanto difícil por el hecho de no poder hablar. Requiere de mayor esfuerzo dramático. Los expertos dan recomendaciones vitales con respecto al vestuario. Puede que ayude a mejorar la impresión visual. Incluso menciona que por muy profesional que sea el mimo, si no usa el vestuario adecuado, dificultará la actuación. Ejemplo, su rostro debe ser blanco con detalles de otros colores como el rojo, para que se noten sus gestos. Recomiendan el uso de ropa holgada y zapatos deportivos. Pero de lograrlo puede convertirse en una actividad muy útil si logras captar la atención del público. Puedes transmitir cualquier tipo de historia o narración, ya que puedes representar hechos divertidos y o reflectivos. Pudiera llegar a ser muy útil para llevar a la contemplación alguna historia o narración debido al silencio. Hermanos, llegando a este punto donde hemos recordado algunos tipos de teatro, y si bien sabemos que nuestro deber es evangelizar en tiempo y destiempo, es bueno hacer énfasis que hay momentos en los tiempos litúrgicos donde se hace más favorable el uso de este recurso, como es en el Adviento, Cuaresma, Semana Santa, etc. No con esto quiero decir que solo sean los únicos momentos, sino que es más favorable. Incluso podemos ver en algunas regiones fiestas patronales, ya que en algunas ocasiones es donde se amplía la asistencia del pueblo y podemos abrir un espacio para anunciar el Evangelio de una manera más dinámica. Ejemplo, en Adviento hacer una pastorela
o en algunas regiones las posadas. En Semana Santa podemos representar el Vía Crucis, entre otras. El teatro en las festividades de nuestro carisma. De igual manera podemos aplicar en las festividades patronales propias de nuestro carisma, como por ejemplo el 5 de septiembre, fiesta de la Madre, 10 de septiembre, Día de la Inspiración o fiesta del Inmaculado Corazón de María. En algunas regiones se hacen planes vacacionales, entre otros. Por ejemplo, se puede representar cuando Madre Teresa recibió la inspiración en el tren, el apostolado con los pobres. También podemos representar conferencias de diversos lugares. Sería interesante representar cuando la Madre Teresa recibió el premio Nobel. Estos son algunas ideas, algunos ejemplos que podemos plantearles para el uso de este recurso. Esperamos que con estas informaciones y algunas ideas presentadas, quien aún no se ha atrevido a usar este recurso se anime, y si hay algunos que ya lo han cultivado y tienen alguna experiencia, nos puedan compartir para que nos retroalimentemos de todas las experiencias vividas. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.